Muy bien, hermanos. Tenemos el privilegio de estar por segunda vez aquí para seguir escuchando la palabra del Señor y también un poco de la doctrina, formalmente hablando, ¿verdad? Así que hoy vamos a pensar en el capítulo 19 de la Confesión de Westminster. Vamos avanzando cada vez más y vamos a meditar en los versículos 2, párrafos 2 y 1 y 2, perdón. Pero primero vamos a orar y luego vamos a leer este artículo, ¿ya? Entonces les invito a inclinar sus rostros y dirigirnos al Señor en oración. Vamos a orar, ¿ya? Padre Celestial, Dios Todopoderoso, esta tarde queremos pedir su ayuda para el tiempo en que vamos a estar aquí y vamos a aprender de su palabra. Queremos que nos ayude a escuchar y también nos ayude a explicar un poco de la doctrina. Específicamente queremos aprender sobre la ley que usted nos dio, los 10 mandamientos, que es el tema que pudieron escribir los teólogos de Westminster. Y Señor, santifica tu iglesia por medio de tu palabra. Ayúdanos a crecer tanto en lo espiritual, pero también en lo intelectual. Ayúdanos a comprender esto de manera intelectual, para poderlo aplicar de manera espiritual. Señor, bendiga a aquellos que están aquí y también bendiga a aquellos que tuvieron el deseo de venir, pero quizás por cualquier cosa no pudieron venir. Y te pedimos misericordia para aquellos que se han apartado. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quiero invitarles a buscar el capítulo 19 de Westminster, el capítulo 19 de la Confesión de Westminster. Capítulo 19, y vamos a leer solamente los 2 párrafos. ¿Ya? Vamos a leer, dice: Dios le dio a Adán una ley, como un pacto de obras, por lo cual le comprometió a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida si es que cumplía la ley y le amenazó con la muerte si es que la quebrantaba, y lo dotó del poder y la capacidad para guardarla. ¿Ya? Párrafo 2. Después de la caída de Adán, esta ley continuó siendo la regla perfecta de rectitud, y como tal, fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos, escritas en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos contienen nuestro deber para con Dios, y los otros 6 contienen nuestros deberes para con el ser humano. Bien, quizás 2 puntos, espero poder terminarlos a tiempo. Primer punto, el origen de la ley, y segundo, la continuidad de la ley. Entonces, primer punto, el origen de la ley. Bueno, en este punto quisiera llamar su atención a una palabra que usa en primer lugar la Confesión de Westminster, en el párrafo 1. La Confesión de Westminster usa la palabra ley para referirse a un acontecimiento en el paraíso, antes de la caída. Escúchenme muy bien. La Confesión usa la palabra ley, para referirse a un acontecimiento que tuvo lugar en el paraíso, que fue la creación de Adán, ¿verdad? Ahora, la pregunta, hermanos, quiero hacer una pregunta ahora. Hablando bíblicamente, ¿a qué se refiere la palabra ley? ¿Qué viene a nuestras mentes cuando escuchamos la palabra ley? ¿Quién tiene esa respuesta? Voy a repetir, ¿ya? Hablando bíblicamente, ¿a qué se refiere la Biblia con el término ley? ¿Quién tiene esa respuesta? A ver.
Ayúdenme un poco. Yo soy alumno de ustedes, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere bíblicamente la Biblia? Y claro, en este caso también la confesión, cuando usa el término ley. ¿Algún entendido, hermanos? Ya, mandato, pero es más específico. Yesenia, eso, muy bien, los 10 mandamientos. Entonces la ley se refiere a los 10 mandamientos. Y ahora, como consecuencia, hay otra pregunta. ¿En dónde en la Biblia por primera vez encontramos los 10 mandamientos? Miren, cada tiempo, cada domingo en la mañana usamos la palabra 10 mandamientos. ¿En qué parte de las Escrituras por primera vez encontramos el concepto 10 mandamientos? Hermana Mireya, eso, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, por ahí vamos bien. ¿Y cuál es el contexto de los 10 mandamientos? Porque no aparecen así de la nada, sino que hay un contexto histórico. ¿A qué se refiere? A ver, ya, quizás no es una pregunta, voy a llenarlo, ¿ya? Bueno, en Éxodo 20 tenemos el gran acontecimiento, ¿verdad? Israel terminaba de ser liberado por Moisés, por la poderosa mano de Dios, de la esclavitud de Egipto. Entonces, Dios entra en un pacto con este pueblo y le entrega los 10 mandamientos en un lugar que se llamaba el monte Sinaí. Entonces, el relato dice que cuando Dios entregó los 10 mandamientos, el monte humeaba y había sonidos de trompetas, quizás un terremoto, y la gente estaba asustada. Entonces Dios dictó los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Entonces tenemos eso, ¿verdad? Ley se refiere específicamente a 10 mandamientos y sabemos que los 10 mandamientos fueron entregadas a la nación de Israel en el monte Sinaí después de la liberación de Egipto. Pero es curioso que los escritores de Westminster relacionaran la palabra ley para la época de la creación de Adán. Una pregunta, ¿existían los 10 mandamientos en la época de Adán, sí o no? ¿Existían los 10 mandamientos en la época de Adán, sí o no? A ver, hermana Mónica, interesante respuesta. ¿Por qué usted piensa que sí existían los 10 mandamientos en el momento de la historia de Adán? Sí. Sí. Ah, ¿escucharon, hermanos? Hermana Mónica dice 10 mandamientos. ¿Qué? Ok, muy buena respuesta. ¿Ya? ¿Alguien tiene otras ideas? ¿Existían los mandamientos, los 10 mandamientos en la época de Adán? Hermano Yandri, perdón, pero es un solo mandamiento. Estoy especificando, eso es un solo mandamiento, pero ¿en dónde encontramos los 10 mandamientos en el Génesis? Ya, muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Una última respuesta, Ernesto. Ya. ¿En qué parte, hermano? No, no escuché muy bien. Ok, ok, ok. Ya, muy bien. Tengo otra pregunta, pero quizás es un poquito muy profundo. Bien, yo creo que la respuesta también está en lo que dijo hermana Mónica. La respuesta está en Génesis 2:17. Quiero que miren conmigo Génesis 2:17. ¿Ah? Génesis 2:17. Génesis 2:17.
Aquí encontramos el texto clave, ¿verdad? Un solo versículo, un solo mandamiento. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, verdaderamente, porque eso es lo que dice la palabra, verdaderamente vas a morir. Ahora, la pregunta es, bueno, ahí solo encontramos un mandamiento. ¿Dónde están los 10 mandamientos, verdad? Miren, existe una idea de los ateos, es una idea burlesca para los creyentes. Ellos dicen, mira, el Dios que ustedes tienen es un Dios malévolo. ¿Por qué? Porque está dispuesto a mandar a sus hijos al infierno solamente por comerse una fruta. Lógicamente, bajo la filosofía mundana es verdad. ¿Qué padre castiga a su hijo por comerse una fruta? Ellos dicen, entonces tu Dios es un Dios falso. Imagínate, castigar a la raza humana solo por comer un fruto. ¿Ya? Hermanos, para llegar a, perdón, para llegar a la respuesta de cómo están contenidos los 10 mandamientos, bien, tenemos que llegar a la respuesta de este versículo. ¿Qué significaba el fruto? Hay personas que piensan que el fruto contenía en sí mismo algo místico, algo mágico, que infundía el pecado, de manera que ellos comieron el pecado al momento de comer la fruta. Pero ese no es el caso, hermanos. Eso es mentira, es una herejía, ¿verdad? ¿Qué representa la fruta? Yo creo que la respuesta está en lo que representa la fruta. No era lo que contenía la fruta, sino lo que representaba la fruta. ¿Y qué representaba la fruta? Porque ahí vamos a entender la esencia de los 10 mandamientos, ¿ya? Muy bien, creo que las 3 respuestas tienen la razón, ¿ya? Entonces, primero, como dijo hermano Yandri, era una prueba de obediencia, pero esa prueba de obediencia, ese simple mandato contenía una gran esencia. Ese mandato, ese primer mandamiento, delimitaba la diferencia entre la criatura y Dios. Era un límite que Dios estaba poniendo al hombre. Significaba tú, súbdito, yo, rey. Y bueno, algunos consideran que es egoísmo de parte de Dios, pero Dios tiene derecho a proclamar su reinado por ser, en primer lugar, el que nos creó, el que creó el universo. De manera que el mandamiento de no comerás del árbol del bien y del mal implicaba la diferencia entre el creador y la criatura. De manera que cuando nosotros leemos en las Escrituras que Adán tomó del árbol o comió de la fruta, Adán básicamente le estaba diciendo, yo tengo el poder para autogobernarme y no necesito de usted. Ese es un pecado en primer lugar, es un pecado directo contra Dios, un pecado directo contra la soberanía de Dios, como dijo hermana Mónica. Soberanía, Dios soberano, el hombre súbdito. Entonces, no es que el fruto tenía algo, entonces no es como los ateos dicen, ¿verdad? No es que el fruto tenía algo en sí mismo, sino lo que significaba, el valor simbólico y significativo para ese momento, la línea entre creación y criatura. Ahora, hermanos, el Confesión de Westminster hace una impresionante declaración. El árbol de la ciencia del bien y el mal no estaba ahí simplemente como un capricho o el mandamiento de Dios no solamente fue el capricho de un Dios omnipotente, sino que más bien tiene un significado impresionante. En la confesión dice en la segunda línea que Dios puso esa ley no como un capricho, fíjese muy bien, sino que tenía un propósito específico y determinado. Él dice que Él puso esa ley, ese mandamiento como un pacto de obras, un pacto, ¿verdad? Entonces podemos imaginar, ¿verdad? Nosotros podemos imaginar que un pacto, como en todas las épocas, tiene una cláusula, tiene un documento
una cláusula que ofrece algo a cambio de algo, ¿verdad? Entonces, bajo este pacto, Dios prometía prometía vida perpetua si obedecían y muerte si desobedecían. Es simple, ¿verdad? Yo te doy la vida eterna si tú guardas este mandamiento que te doy, o mueres si lo desobedeces. Es muy simple. ¿Ya? Esa era la cláusula, y el mandamiento servía como el documento que Dios usaría. Ahora bien, ¿usted sabe cuántos años hay desde ese mandamiento, desde que salió ese enunciado hasta lo acontecido en el monte Sinaí? Hay un lapso de tiempo de 2500 años. Génesis, paraíso, mandamiento, éxodo, liberación y mandamiento, 2500 años de historia. ¿Ya? Entonces pareciese que no tienen nada que ver el uno de los otros, los 10 mandamientos con el mandamiento de Dios. Pero vamos a pensar por qué. ¿Ya? En el estudio anterior he hablado sobre la característica de la esencia. ¿Qué es la esencia, verdad? La esencia es lo que hace que las cosas sean. He dicho que la esencia del agua, o que el agua existe, o sus elementos se componen de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O, y que el oxígeno es la esencia del agua. Sin esencia no hay agua. Bien, ¿de qué manera se relacionan los 10 mandamientos también con el mandamiento de Génesis? Verán, quiero que busquen conmigo Mateo. Quisiera que busquen conmigo el libro de Mateo. Mateo 22, 36. Mateo 22, capítulo 36 y 37. Mateo 22, 36, 37. Yo voy a leer. Alguien se le acerca a Jesús, un fariseo, con una trampa, y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: escucha, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Estos son los primeros 4 mandamientos de la ley, ¿verdad? Y estos se enfocan en Dios. Ya Jesús dijo: este es el primer y gran mandamiento. Y luego, en segundo lugar, dice: es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los últimos 6 mandamientos. Entonces Jesús dijo y terminó diciendo: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. ¿Ya? ¿Cuál es el origen de los 10 mandamientos? Bien, Jesús nos da la respuesta. Cuando nosotros leemos todos los domingos en la mañana los 10 mandamientos, Jesús dice: miren, son 10 mandamientos, pero estos 10 mandamientos se pueden condensar en simple dos mandamientos. Primero tiene que ver todo lo relacionado con la adoración, que significa, por ejemplo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no guardarás el día de reposo porque es de Jehová. ¿Qué más? No tendrás dioses ajenos, y así, ¿verdad? 4 mandamientos que tienen que ver exclusivamente con nuestros deberes con Dios, como dice la Confesión de Westminster. Y en segundo lugar, se refiere a nuestros deberes y nuestras responsabilidades con nuestro prójimo, con el ser humano. El primero tiene que ver con el prójimo, con Dios, y el segundo con el ser humano. Ahora, de vuelta al paraíso, encontramos el mandamiento de Dios. Y he dicho que este mandamiento significa guarda la línea entre creador y criatura. De manera que en el huerto de Edén, Adán quebrantó los primeros 4 mandamientos, que tiene que ver todo con Dios, al querer usurpar el lugar de Dios. ¿Ya? Y ustedes dicen: pero bueno, está bien hasta esa parte, es comprensible. Los 4 mandamientos hablan de Dios, de manera que cuando Adán pecó, quiso sobreponerse a la autoridad de Dios y quiso ser autodependiente.
Pero, ¿y ahí dónde encontramos sobre el ser humano? ¿Dónde encontramos nuestra responsabilidad con el hombre? Porque si son los 10 mandamientos y la ley de Dios y decimos que es lo mismo, ¿dónde encontramos sobre el ser humano? Hermano Yandri, nuevamente podría ayudarnos con eso. Tenemos la primera idea, ¿verdad? Es claro. Los 10 mandamientos básicamente se refiere a Dios. Y Génesis es claro. Bueno, hiciste una buena seña con tu mano, hiciste así, ¿verdad? Y tiene mucha razón. ¿Por qué? La clave está en entender algo. Que Dios hizo al ser humano a imagen de ¿quién? A imagen de Dios, ¿verdad? De manera que cuando el ser humano cae de la primera posición que es contra su propio creador, ¿ya? Si el ser humano tiene la capacidad para pecar contra su propio creador, luego de la caída, ¿cuánto más tiene la perversidad para pecar contra aquel que es hecho a la imagen de Dios? ¿Quién es aquel que es hecho a la imagen de Dios? Adán mismo, ¿verdad? Y como usted dijo, su posteridad. De manera que ahí encontramos la esencia y por qué Westminster usa la palabra ley al contexto del paraíso. Entonces, la ley que encontramos en el Génesis 2:17, básicamente es la esencia de lo que más tarde, 2500 años después, se especificaría en una tabla con 10 mandamientos. Básicamente contiene la esencia que es lo ocurrido en Génesis 2:17. De manera que por esa razón, los escritores de Westminster usan la palabra ley acuñándola al contexto de los 10 mandamientos. Bien, ahora, he dicho que eso tiene que ver como parte de un pacto, ¿ya? Y eso nos muestra algo muy importante, hermanos, que Dios es un Dios de pactos. En la Biblia usted encuentra a Dios como el Dios de los pactos, ¿ya? Y ese pacto tenía dos cláusulas, vida o muerte, como dice el hermano Yandri, ¿ya? Vida o muerte. Hay un texto que es especial para ese texto, para esa idea. Lo encontramos se me perdió, hermanos. Ok, Juan, vamos a Juan, la primera carta de Juan, la primera de Juan, primera de Juan 3:4. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Quizás Pablo puedes ayudarme con esa lectura. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Ok? Ok, muchas gracias, Pablo. Nos quedamos con esta idea, ¿verdad? Quiero llamar su atención a una palabra, infracción. ¿Qué entendemos por infracción? Hermano Ernesto, ayúdenos con esa palabra.
infracción. Infracción. Eso, muy bien, ¿verdad? Infringir tiene la idea de algo de romper, de transgredir, como dice Yandri, ¿ve? Vamos a una carretera que a una velocidad de 100 kilómetros nos está permitido 60. A eso se llama infracción, ¿ya? Y esta palabra nos lleva a la idea de un pacto que fue transgredido por Adán. Bueno, el problema con esto es que, como siempre decimos aquí, el problema no es que Adán pagó las consecuencias por sí solo. Miren, ¿saben por qué estamos aquí, en esta iglesia hoy? Es consecuencia directa de esa transgresión. Estamos aquí porque en un momento de nuestras vidas reconocimos que nosotros también pagaríamos las consecuencias de ese pacto roto y que moriríamos y que iríamos al infierno y que por eso necesitamos conocer a Cristo. Por eso estamos en la iglesia, porque somos conscientes de que venimos de una descendencia caída, de un linaje caído, que ha transgredido el santo pacto de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama ese pacto? Legalmente se llama el pacto de las obras. El pacto de las obras. Y créanme, quieran o no, entiendan o no, toda la humanidad que está dentro de este pacto. Eso es terrible. Es una verdad que siempre pasa desapercibido y por ignorancia. Todo hombre o mujer está incluido de nacimiento en el pacto de obras. Está incluido de nacimiento en el pacto de obras. El problema con eso es que no es una buena noticia. El problema es que es una noticia terrible para el ser humano. ¿Saben por qué? Porque ese pacto de obras está fallido. Nacemos dentro de un pacto que fue quebrantado, de manera que si nacemos dentro de un pacto que fue quebrantado, entonces nacemos condenados, bajo condenación, nacemos bajo maldición, porque ¿qué estipula el pacto? Y esto es lo que muchas personas ignoran. ¿Qué es lo que estipula el pacto? Escúchenme muy bien lo que dice Westminster. Dice, escuchen la tercera línea, la segunda parte de la tercera línea. Le prometió la vida si es que cumplía. Y escuchen, este es el problema en este pacto. Le prometió la vida si es que cumplía la ley y es la segunda línea, es la segunda parte de la segunda línea. Dice, y toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Escuchen, los que nacen bajo el pacto de obras tienen que cumplir una obediencia personal, completa, exacta y perpetua de los 10 mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿en verdad, hermanos, consideramos que somos capaces de guardar cada uno de los 10 mandamientos, cada una de esas estipulaciones? Hermano Ernesto ha predicado algo esencial en la mañana. Hermano Ernesto ha dado la idea en un punto clave sobre el odio personal entre hermanos. Muchas personas dicen, yo solamente le odio, pero eso no me vuelve un homicida, solo le odio. Pero mientras no lo toque, mientras no lo apuñale, sigo siendo un buen hombre, ¿verdad? Pero hermano Ernesto usó un versículo muy clave, las palabras de Jesús. Jesús está diciendo, bueno, el estándar de Dios es mucho más alto. No solamente es suficiente con que tú mires con coraje a un hermano, a un vecino, sino que para Dios, según su estándar, el solo hecho de mirar a una persona con odio en nuestro corazón, ya lo vuelve culpable de homicidio. De manera que para Dios no hay diferencia entre alguien que detona un 38 en la cabeza de un hombre a que otra persona que mire con deseo de matar a otra persona o odio.
Así de seria es la ley de Dios. De manera que, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido coraje y fastidio hacia una persona? Alguien que nos ha lastimado en el pasado o ahora. ¿Sí o qué? ¿Quién puede decir, yo nunca he sentido coraje hacia alguien? ¿Quién puede levantar la mano? ¿Ya? ¿O quién puede decir aquí, hermanos, que nunca ha hurtado algo? ¿Ya? ¿Quién puede decir aquí que nunca tomó la moneda pequeña del bolsillo de su papá? Al menos yo lo hice. Pero para Dios ese detalle tan pequeño es considerado como robar. Ahora, hermanos, si nosotros tuviésemos que partir ahora para el cielo y tuviésemos que presentar nuestro currículum a Dios, mire, así es mi vida. ¿Quién puede decir, tengo el derecho de entrada? Nadie, ¿verdad? Ese es el problema que presenta Westminster. Y ese es el problema que afrentan o confrontan a aquellos que nacen bajo el pacto de obras. ¿Ah? Ese es el punto. ¿Ya? En cuanto a Adán tenía la capacidad para guardarla. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Westminster dice que Adán tenía la capacidad para guardar? Hermano Yandri, ¿por qué? Correcto, muy bien. Esa es la respuesta. Adán, a diferencia de nosotros, tenía una ventaja. Cuando él fue puesto a prueba, él tenía en sí mismo la imagen perfecta de Dios. Y también tenía libre albedrío. Tenía la capacidad para pecar y la capacidad para no pecar. Fue un acto voluntario. Y fue un acto de rebeldía. ¿Ya? Pero imagínense, hermano, si Adán en su estado perfecto, o perfectible, creo que es más correcta la palabra, cayó, ¿cuánto más nosotros que ya nacemos con la tendencia? Adán en un estado sin tendencia, neutral, podríamos decir, cayó. Ahora nosotros que ya nacemos con la maldición, ¿cuánto más podemos hacer justicia al pacto de obra? ¿Ah? Pero gracias a Dios, ahí no termina todo. ¿Ah? Gracias a Dios, ahí no termina todo. ¿Ya? Vamos a leer el segundo párrafo, hermanos, porque ahí tenemos que hablar algo más, si alcanzo. Son las 6:33. Dice, después de la caída, esta ley continuó siendo regla perfecta de rectitud. Como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí, en los 10 mandamientos, escritas en 2 tablas. Y sabemos lo que dice el resto, ¿verdad? Bien, aquí llegamos a un tema interesante. Hermano Yandri ha predicado, creo que hermano Ernesto también. No sé si yo, quizás no sé mucho del tema. Pero existen 2 corrientes, ¿verdad? Que se llama antinominianismo o antinomianismo. Yo le digo antinominianismo. Y lo contrario, que es el legalismo, ¿verdad? Por un lado, hay personas que dicen que la ley de Dios o el pacto de obras, porque cuando hay personas que hacen un sinónimo entre ley y pacto, hay personas que piensan que el pacto de obras ya fue clausurado cuando Cristo logró su obra en la cruz. Entonces dice, bueno, el pacto de obra ya no existe. De manera que la ley tampoco nos afecta, de manera que podemos vivir como querramos. Podemos tomar la ley, quebrantarla cuando nos dé la gana. ¿Por qué? Porque el pacto de obra fue quebrantado. Ahora somos salvos por gracia. ¿Ya? Y esa es una declaración interesante porque contiene una verdad y contiene una mentira a la vez. ¿Ya? ¿En qué sentido contiene una mentira? ¿Ya? Bueno, la respuesta está en las primeras palabras. Dice, después de la caída de Adán, esta ley continuó siendo la regla perfecta de rectitud, tal como fue dada por Dios en el monte Sinaí. Aquí hay una verdad grave, hermanos. Hay una verdad grave. Aquellos que enseñan que ya no importa lo que usted hace o cómo usted viva su vida, porque ya no hay pacto de obras, porque ya no necesitamos una obediencia a la ley, sino que vivimos bajo el pacto de gracia y en el pacto de gracia podemos hacer lo que nos conviene, lo que nos da gana. Están en un gran peligro y también están enseñando a mucha gente cosas malas. ¿Por qué? Verá, las personas que están en el pacto de obras
están y continúan bajo el juicio de Dios. Toda la furia, la ira de Dios continúa sobre ellos. Si mi sobrino, si mi tía, si mi cuñado no se arrepiente, si mi cuñado no se hace cristiano, cuando esta persona muera, esa ley le va a aplastar, le va a pulverizar, porque esa ley representa la ira de Dios. Por eso dice que la ley sigue vigente, el pacto de obras sigue vigente. El pacto de obras no fue abrogado cuando Jesucristo estuvo en la cruz. La ley de los mandamientos y su maldición sigue vigente para aquellos que mueren sin Cristo. Y esto nos llama a un jalón de conciencia, hermanos, porque cuántas personas familiares y amigos están afuera y van rumbo hacia el infierno, a enfrentarse con esta gran pared, la ley de Dios, y ser juzgados por Dios. Siguen bajo esto. Las personas que están bajo este pacto están en peligro de muerte. ¿Ya? Eso es mentira, ¿verdad? Todavía sigue vigente. Pero la verdad es que esta ley no está vigente para aquellos que creen en Jesucristo. Eso sí es verdad. Cuando una persona, cualquier pecador que sea, si Hitler se hubiese arrepentido genuinamente, Hitler fuese salvo de la ley de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los que están en Cristo, los que llegan a la cruz de Cristo, como el peregrino, esas personas son trasladadas del pacto de obras al pacto, hermano Yandri, al pacto de gracia. Y en el pacto de gracia ocurre algo impresionante. No es que Dios nos declara inocentes, no, eso es una mentira. ¿Ya? Dios nos declara justos al llegar al pacto de gracia cuando Él descarga toda su ira en su Hijo Jesucristo por mis pecados. De manera que yo soy declarado justo porque lo que yo le debía a Dios por transgredir la ley, por ser descendiente de Adán, fue cobrado en Cristo. De manera que aborrezco a todo aquel que predica la gracia barata, la gracia sin cruz. Las personas que dicen que la salvación es gratuita. La salvación no es gratuita porque le costó fervientemente a Cristo. De manera que si usted aún está en el pacto de obra, no importa cuántos años tenga en la iglesia de miembro, si usted aún depende de las obras para estar confiado ante el trono de Dios, yo le ruego, porque la Biblia dice que los predicadores deben rogar a las almas, a que se cambie por la gracia de Dios al pacto de gracia en Cristo. Solo ahí encontrará verdadero alivio para su alma, seguridad eterna para su vida y perfecta redención. El pacto de gracia. Hermanos, en cuanto a este tema, hermanos, es todo lo que tengo que decir. Espero que quede claro y si no, pueden hacer preguntas ahora. Hemos terminado. ¿Alguien tiene una pregunta, hermanos? ¿Algo que añadir quizás? Hermano Yandri, voy a forzarlo. ¿Algo que aportar? Sí, muy bien. Gracias, hermano Yandri, por ese comentario. Y me estaba omitiendo un texto importantísimo. Con eso terminamos. Para que veamos la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracias. Mire, quiero que busque Romanos 3:20. Romanos 3:20.
¿Ya? Escuchen, estos son lo que pasa con aquellos que pertenecen al pacto de obras. Dice, hermanos, que esta palabra de Pablo entre en la conciencia de cualquiera que estemos aquí. Esa es mi oración, ¿verdad? Dice ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley simplemente es el conocimiento de pecado. Ese es para los que están aún en el pacto de obras, ¿ya? Y para los que están en el pacto de gracia, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Solo eso, hermano. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, quiero pedirte por esta iglesia, por su salud espiritual y también por su salud física, por cada uno de sus miembros. Y queremos darte gracias especialmente porque has establecido un día en que podemos dar refrigerio a nuestras almas en este día de reposo, donde podemos escuchar sobre las gloriosas noticias de Cristo, su Evangelio. Y también, Señor, aprovechamos para aprender un poquito más de la doctrina. Señor, ayúdanos a aplicarla. Señor, perdona nuestros pecados, aunque sabemos que están perdonados en Cristo. Pero es parte de nuestra adoración, Señor, reconocer que aún tenemos debilidad. Perdona nuestros pecados. Y Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.